¿Alguna vez ha tenido el deseo de consolar a alguien que está atravesando un momento de profundo dolor, pero no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo se puede acompañar a quien enfrenta un sufrimiento que parece no tener fin? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. A veces las palabras no son suficientes, pero el simple acto de estar presente puede traer consuelo y marcar una diferencia eterna en la vida de quien sufre. Hoy damos inicio a la serie de Job, El silencio del cielo, con esta enseñanza titulada El ministerio de la presencia. Le invito a abrir su Biblia y disfrutar de este edificante mensaje. Erma Bombeck fue una de las columnistas más exitosas entre los años 1950 y 1990. Ella escribía una columna semanal acerca de cosas cotidianas, siendo una madre y ama de casa. Erma Bombeck murió de cáncer en 1996. Y cuando ella se enteró de que estaba muriendo, escribió una columna que alguien me mostró hace unas semanas atrás. Es una columna titulada Si tuviera que vivir mi vida otra vez. Ella escribió: habría escuchado más y hablado menos. Habría encendido la vela con forma de rosa antes de que se derritiera sola. Habría tomado el tiempo para escuchar a mi abuelo hablar acerca de su niñez. Me habría sentado en el patio con mis hijos sin preocuparme tanto de las plantas. Cuando mis hijos venían a abrazarme impetuosamente, nunca les habría dicho, más tarde, ahora anda a prepararte para la cena. Habría dicho mucho más, te amo y lo siento. Habría aprovechado cada minuto. Solo tenemos una vida y luego se termina. Habría gastado más tiempo pensando acerca de lo que Dios me ha dado y no de lo que no tengo. ¿No es interesante que algunas de las mejores lecciones acerca de la vida se aprenden cuando enfrentamos la muerte? La semana pasada mencioné en mi iglesia que me encantaría escuchar sus historias de 39 segundos, refiriéndome al tiempo que le tomó a Job escuchar a los mensajeros que vinieron uno tras otro para contarle que lo había perdido todo y a casi todos. Me gustaría pedirle a usted también, querido oyente, a que nos envíe su historia de 39 segundos y algunas de las lecciones acerca de la vida que aprendió a través de su propia tragedia. Solo envíenos un correo electrónico a info@sabiduriaespanol.org. Mi comentario de la semana pasada motivó a varias personas a escribir. Una mujer, por ejemplo, escribió que su esposo había sido asesinado por unos ladrones. Un hombre escribió que luchaba emocionalmente con la muerte de su padre. Un joven de nuestra iglesia nos contó que él y su amigo habían ido de viaje a los bosques inhabitados de Alaska en avioneta para cazar alces. Eran cazadores experimentados. Tenían todo el equipo que podían necesitar para la caza, incluyendo un teléfono satelital que decidieron rentar y traer a último momento. En su último día de caza, él vio a un gran alce. Le disparó, pero el alce no cayó, sino que empezó a correr hacia él. Recargó su arma y disparó, y luego sintió un dolor intenso. Miró hacia abajo, y allí fue cuando notó que su arma se había partido a la mitad. Una mitad lo había golpeado en la cara, lacerando su rostro severamente y aplastando uno de sus ojos, del cual aún hoy no puede ver. Después del accidente y del rescate más bien impresionante de parte de unos soldados de la Armada que vinieron en helicóptero, gracias a ese teléfono satelital, mientras él atravesaba las cirugías y su recuperación, aún preguntándose si volvería a ver o si el accidente lo dejaría inválido para siempre, él escribió la siguiente lista de preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué debería hacer con las bendiciones de Dios y con las pruebas de parte de Dios?
¿Me convertiré en una persona resentida? Este joven agregó casi al final: mi única esperanza está en la bondad de Jesucristo. Mis fuerzas son pocas. Señor, por favor, ayúdame. Querido oyente, ¿cómo le responde a alguien que hace esas preguntas tan profundas? ¿Cómo empieza a convertirse en parte de la solución de Dios en la vida de alguien rodeado por tristeza? ¿Cómo puede ministrar a alguien que ha sido recientemente diagnosticado con una enfermedad terminal y le encantaría tener una segunda oportunidad en la vida? Me gustaría animarle desde ya, porque estoy convencido de que cada persona en el cuerpo de Cristo es capaz de ayudar a la persona que está sufriendo. No necesita ser brillante y persuasivo, o experimentado, o un experto en consejería. Usted puede estar involucrado en lo que llamaré el ministerio de la presencia. A través del ministerio de la presencia, usted podrá tener un tremendo ministerio en la vida de personas que están sufriendo y sin necesitar un certificado o ser ordenado como ministro. Mire, no necesitan nada más para ser un maravilloso instrumento en las manos de Dios que estar dispuesto. Lo que me recuerda de un dicho que mis padres me hicieron memorizar cuando era niño, y es: la aptitud más importante es la disposición. Observemos cómo esto toma lugar en la vida de Job cuando estaba rodeado de tristeza y dolor. Los últimos versículos de Job, capítulo 2, nos muestran cuando los consejeros de Job hicieron lo correcto. Pero primero veamos quiénes eran los consejeros de Job. Note Job 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¿Y no es esto por sí mismo un gran ejemplo para nosotros? Estos amigos dejan todo, se contactan unos con otros y dicen: vamos a ver a nuestro amigo que se encuentra en necesidad, vamos a consolarle. El primer amigo mencionado en el texto es Elifaz. Lo más probable es que se lo menciona primero porque era el mayor. En cada una de las rondas de conversaciones, Elifaz es el que habla primero. Él se describe a sí mismo en Job 15 como un hombre canoso, lleno de días, mucho mayor que el padre de Job. Además de esto, se nos dice en Job 2:11 que Elifaz era un temanita. El pueblo de Temán era famoso por sus hombres sabios y sus profundos dichos. Jeremías 49:7. El nombre Elifaz significa Dios es oro fino. Lo más probable es que él era un hombre poderoso y de muchos recursos en esa área del sur de Arabia, lo suficientemente adinerado como para viajar. Era un hombre respetado, reverenciado y un buen amigo de Job. Elifaz no solo va a ser siempre el primero en hablar, sino que también va a ser el que dé los discursos más largos. Dios eventualmente va a describirlo en Job 42 como el representante de los otros consejeros. Podemos imaginarnos entonces a este hombre canoso, lleno de experiencia, dignidad y recursos llamado Elifaz, llegando a donde estaba su amigo en sufrimiento. El siguiente amigo de Job es Bildad. Job 2:11 nos dice que él era suita. Bildad no aparece en ningún otro lugar en la Biblia, aunque otros documentos hablan acerca de Su, una ciudad localizada por el sector central del río Éufrates, probablemente nombrada en honor al hijo menor de Abraham, Súa. Lo que sí sabemos es que Bildad era un amigo de Job, y solo ese hecho nos dice bastante acerca del carácter de este hombre. El tercer y último amigo de Job mencionado en el capítulo 2 es Sofar. Sofar significa ave joven, y él era probablemente el miembro más joven de este trío de amigos también. Sofar venía de Naamá,
una ciudad nombrada probablemente en honor a la tataranieta de Caín. Muchos creen que la casa de Zofar estaba entre lo que hoy conocemos como Beirut y Damasco. Los 3 amigos de Job oyen las noticias, lo cual seguramente tomó bastante tiempo en que les llegara. Luego se contactan unos con otros, se envían un par de mensajes, lo cual tomó aún más tiempo, y finalmente deciden juntarse para animar a Job. Un autor dijo que si usted tiene un amigo capaz de dejarlo todo y venir corriendo para animarle, eso sería maravilloso, pero tener 3 amigos así es realmente fantástico. No sabemos cuánto tiempo les tomó a los 3 amigos de Job encontrarlo. Quizás fueron primero a la casa y preguntaron por él. Se nos insinúa en Job 2:12 que alguien debe haberle señalado dónde estaba Job, porque el versículo dice que alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Quizás fue la misma esposa de Job que los guió hacia donde Job estaba sentado sobre las cenizas del basurero público. El texto indica que alguien debe haberle señalado dónde estaba Job porque estaba irreconocible. Allí está, ese hombre sentado por allá. No puede ser. Imposible. El texto hebreo implica que no era tanto que estos hombres dudaban de que el hombre sentado allí era Job, sino que simplemente ese hombre sentado sobre la pila de cenizas no lucía para nada como Job. ¿Cómo puede ser este el mismo hombre que vimos la última vez? Es verdad, ese hombre, con piel resquebrajada y supurante, ese hombre rascándose incansablemente, ese hombre gimiendo de dolor, sufriendo de fiebre y náusea, cuya barba está toda enredada y sucia, cuyos ojos están hundidos y casi enceguecidos, ese hombre, cuya ropa está gastada y cubierta de sangre y tierra, ese es Job, su amigo. Los amigos de Job responden de 5 formas. En primer lugar, ellos lloran en duelo y asombro. Mire lo que dice Job 2:12, y lloraron a gritos. En segundo lugar, ellos rasgan su ropa. El versículo continúa diciendo, y cada uno de ellos rasgó su manto. De la misma forma que Job había hecho antes para representar su corazón roto, estos amigos rasgan sus mantos según la costumbre de aquel tiempo, desde el cuello hasta sus corazones, demostrando así que sus corazones estaban quebrantados también. Tercero, ellos se ensucian, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Esta costumbre los identificaba con Job en su gran sufrimiento. Él obviamente no se había bañado, se encontraba muy sucio, así que ellos se identifican con él, ensuciando su pelo y ropas. En cuarto lugar, se sientan con él. Mire lo que dice el versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ese era el tiempo común de duelo por un muerto. Mire, ellos no solo están haciendo duelo por la condición de Job, también están haciendo duelo por la muerte de sus hijos. Aunque los 7 días de duelo por la muerte de la familia de Job y sus sirvientes había terminado ya hacía mucho tiempo, estos amigos, en una muestra de gran respeto por este hombre, en cierto sentido, ahora hacen otro funeral, privado, en condolencia por la gran tristeza de Job. Continuando, la quinta respuesta es destacable. Ellos permanecieron en silencio. Note Job 2:13. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Permítame mostrarle ahora qué cosas hicieron bien los consejeros de Job. Primero, ellos se identificaron con su dolor. Los amigos de Job pensaron, si el cabello y la ropa de Job está sucia, nosotros nos vamos a ensuciar también. Si está sentado en las cenizas del basurero, nosotros nos vamos a sentar allí también con él. Segundo,
ellos se unen en su duelo. En Job 2:11 se nos dice que estos amigos vinieron a condolerse con él. La palabra hebrea significa mucho más que un pequeño abrazo. El condolerse o simpatizar en este contexto significa literalmente agitar la cabeza o mecer el cuerpo repetidamente como señal de dolor compartido. Quizás eso es exactamente lo que usted hizo cuando escuchó las noticias de 39 segundos de dolor de otra persona. Todo lo que pudo hacer fue cubrirse la boca con sus manos, sacudir su cabeza en negación, mecerse repetidamente en silencio y sorpresa y dolor. Y eso es lo que estos amigos hicieron con Job. Ya no era solo Job llorando en soledad. Ahora habían 4 hombres llorando juntos en el basurero del pueblo. Otra palabra clave en Job 2:11 es la palabra consuelo, lo que era otro de sus motivos al visitar a Job. Alguien que consuela es alguien que busca compartir el dolor y darle una mano de ayuda al que sufre. El profeta Isaías usó esta palabra para referirse a una madre encargándose de las necesidades de sus hijos indefensos para confortarlos. Isaías 66:13. Esta palabra se usa para describir el trabajo de una persona que se preocupa cariñosamente por las necesidades de alguien que está sufriendo, ya sea atendiendo heridas físicas, cocinando, limpiando una casa, cuidando a otro niño, cortando el pasto, ayudando a pagar la renta. Eso es verdadero consuelo. Esa es la verdadera religión según Santiago. La religión falsa dice, busca tu comodidad, tu satisfacción. Pero bíblicamente el verdadero consuelo se pone el overol, toma el martillo, escribe un cheque, cocina un almuerzo. Va y ayuda prácticamente. En este pasaje podemos ver un consuelo verdadero cuando estos 3 amigos van y se sientan junto a Job en el basurero, rodeados por pilas de basura. ¿Ha ido usted alguna vez al basurero? ¿Ha pasado alguna vez por un vertedero? Solo vaya y huela. Yo he ido, y si el olor de la basura pudriéndose hace que uno quiera salir corriendo en unos minutos, no puedo imaginarme lo que puede ser estar allí por 7 horas, y no puedo siquiera pensar en lo que sería estar por 7 días allí. Además, yo nunca me he recostado ni tratado de dormir en un basurero. Eso ya va mucho más allá de lo que podría imaginarme. Los amigos de Job lo hicieron. 7 días y 7 noches. Estos amigos se identificaron con el dolor de Job, se unieron en su duelo. En tercer lugar, ellos mostraron respeto por su duelo. Los amigos de Job están doliéndose con él por la muerte de sus hijos y sirvientes, y esa fue una tremenda demostración de amistad. Ellos aparecen y muestran respeto por su duelo. Aquellos que ejercitan el ministerio de la presencia hacen esto. Los amigos hacen lo más que pueden para simplemente ir, y si no pueden ir, envían flores, una nota, una tarjeta, para comunicar a quien está en duelo, puedes contar conmigo. Quiero demostrarte mi respeto y mis condolencias. En cuarto lugar, ellos permitieron que Job hablara primero. No pase eso por alto. Subráyelo en su mente. Job habló primero. Warren Wiersbe aplicó este pasaje en Job al escribir: la mejor manera de ayudar a la persona que está sufriendo es visitarlo. Decir poco o nada. No trate de explicarlo todo. Las explicaciones nunca sanan un corazón quebrantado. Por hacer todas esas cosas que ya hemos mencionado, los amigos de Job llegan, en quinto lugar, a ganarse el derecho de hablar. Mire, para ejercitar el ministerio de la presencia, usted no necesita saber o entenderlo todo. Usted puede ser positivo e inspirador en su silencio, pero puede equivocarse cuando habla. Quizás haya oído el dicho,
Frecuentemente me arrepiento de mis palabras, pero nunca de mi silencio. Y antes de abandonar esta profunda escena donde estos tres hombres eminentes, elegantes, adinerados y reverenciados se encuentran sentados junto a Job, su golpeado, cansado y sufriente amigo, intentemos aprender algunas lecciones prácticas acerca de este ministerio de la presencia. Primero, rechace el pensamiento de que entregar un versículo bíblico va a eliminar el dolor. Ahora, no me malentienda, la Biblia es poderosa, es útil para todas nuestras necesidades, pero Proverbios también habla de que hay momentos y momentos. Salomón dijo: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. No es cuestión de entrar a la presencia de Job y decir: hey, no te imaginas lo que leí esta mañana en mi tiempo devocional. Es el versículo perfecto para ti. Ay, a todo esto te traje una taza de café con una carita feliz de un lado y la figura de una cruz del otro lado. Mire, la Biblia no es una curita. No vaya por todos lados pegando su versículo favorito en los creyentes que pasan por sufrimiento, creyendo que de alguna forma eso va a eliminar su dolor. La palabra de Dios no es una aspirina para su amigo en sufrimiento. No diga: tome 2 de estas con una taza de café en su nueva taza feliz y llámeme en la mañana. Las heridas físicas tardan en sanar y lo mismo pasa con las heridas internas del corazón. Toman tiempo en sanar. Lo que la persona sufriendo necesita es la verdad de las Escrituras demostrada en su vida, mientras usted le ministra con su presencia. En segundo lugar, conténgase de decir algo profundo. Quizás piense que tiene que decir algo para ayudar. Quizás crea que tiene que ser capaz de resumir el trabajo de Dios en una frase o 2. Pero la verdad es que el sufrimiento frecuentemente nos expone al misterio de Dios, no a las explicaciones de parte de Dios. Romanos 11:33 dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Proverbios 25:2 nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. Mira, a veces nos desesperamos tratando de glorificar a Dios al explicar todas las cosas, cuando Él realmente quiere ser glorificado al encubrir las cosas. Probablemente usted conozca cómo termina el libro de Job, pero déjeme recordarle que mientras Job demandaba una respuesta, Dios respondió con sus atributos. Mientras Job quería una explicación, Dios declaraba su poder detrás de sus acciones. Querido oyente, deseche el pensamiento que solo citar algunos versículos va a eliminar la tristeza y absténgase de decir algo profundo. Permítame desarrollar este punto al ponerlo de otra manera. En tercer lugar, no espere eliminar el dolor gracias a sus sabias palabras. Si no lo ha aprendido hasta ahora, apréndalo a partir de esta escena. Usted no puede eliminar la tristeza. Usted la comparte. Y al compartirla, usted aliviana la carga de la otra persona. Deshágase de la idea de que los cristianos maduros nunca lloran o se duelen. Si eso fuera verdad, entonces Jesús no fue muy espiritual que digamos. Cuando Él llegó hasta la tumba de Lázaro, Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. En cuarto lugar, resista la perspectiva de que usted debe hablar para expresar su amor. Cuando el Señor finalmente apareció en la tumba de Lázaro, Él pudo haber predicado un sermón acerca de su amor. Y sin embargo, todo lo que Él hizo fue llorar. Y los que estaban allí lo vieron, y sin escucharlo decir una sola palabra, dijeron: mirad cuánto le amaba. Juan 11:36. Usted no necesita decir nada.
El hecho de haber viajado un par de horas solo para estar allí y ejercitar el ministerio de la presencia dice más que 1000 palabras. En el comentario de Job de Chuck Swindoll, él citó un libro titulado De lo último que hablamos. Allí cuenta la historia de Joe y su esposa María, que habían perdido 3 de sus hijos. Perdieron un hijo después de una cirugía cuando tenía solo 18 días. El segundo murió a sus 5 añitos de leucemia. Y perdieron a su tercer hijo cuando éste tenía 18 años, en un accidente. Él escribe: estaba sentado, desgarrado por el dolor. Alguien vino y me habló de los tratos de Dios, de por qué habían pasado estas cosas, de la esperanza después de la muerte. Él hablaba constantemente y dijo cosas que yo ya sabía que eran verdad. Eso no me ayudó para nada. Solo quise que se fuera pronto. Finalmente lo hizo. Otra persona vino y se sentó al lado mío por 1 hora o incluso más. Escuchó cuando decía algo, respondía con brevedad, oró con simplicidad y se fue. Me sentí confortado, me sentí consolado. Quise que nunca se hubiera ido. Querido oyente, esa persona había demostrado el poder de la presencia. No necesitamos ser brillantes o grandes eruditos de la Biblia. Es verdad que la aptitud más importante es la disposición. Así que hoy solo visite y ejercite el ministerio de la presencia. El ministerio de la presencia es una forma poderosa de demostrar amor y compasión hacia quienes están sufriendo. A veces el mayor regalo que se puede ofrecer no son las palabras, sino la disposición de estar presente, de compartir el peso del dolor en silencio y reflejar el consuelo que solo Dios puede dar. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. El mensaje de hoy se titula El Ministerio de la Presencia y forma parte de nuestra segunda serie de estudios en Job, El Silencio del Cielo. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a compartirlo con otros a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduriaespanol.org. Hasta pronto y que Dios le bendiga.